Bueno, seguimos estudiando el desarrollo del corazón. En este video vamos a estudiar la división de las cavidades cardíacas, es decir, vamos a estudiar cómo en este tubo cardíaco único se van a formar las cuatro cavidades, las dos aurículas y los dos ventrículos. Para poder formar las cavidades cardíacas es necesario que se produzcan tres tabicamientos. El primer tabicamiento es el tabicamiento aurículo-ventricular, que es el que va a separar las cavidades auriculares de las ventriculares y delimita este tabicamiento dos orificios: el orificio auriculoventricular derecho y el orificio auriculoventricular izquierdo. El tabicamiento auricular, que es el más complejo, es el que va a permitir la separación de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, mientras que el tabicamiento ventricular es el que permite la división del ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Vamos a empezar por el tabicamiento auriculoventricular. El tabicamiento auriculoventricular se origina por el crecimiento de dos almohadillas que se fusionan para formar una almohadilla endocárdica única. Esas dos almohadillas se denominan ventrocefálica y dorsocaudal. Y recuerden que cuando se fusionan va a dar origen no solamente a la separación de las cavidades auriculares de las ventriculares, sino que también delimita dos orificios: el orificio auriculoventricular derecho y el orificio auriculoventricular izquierdo. Aquí en esta imagen esto representa la almohadilla dorsocaudal. Bien, es un corte del corazón en vista frontal y esto es la almohadilla dorsocaudal. Esas almohadillas dorsocaudales son engrosamientos de la pared del corazón y que cuando terminan de fusionarse me van a dar origen al orificio auriculoventricular derecho y al orificio auriculoventricular izquierdo. Para poder entender por qué se denominan almohadillas endocárdicas dorsocaudal y ventrocefálica, necesitamos observar este esquema en una vista lateral izquierda. Esta sería la región dorsal del embrión, esto sería la región ventral del embrión. Es decir, aquí tenemos la pared dorsal del corazón, aquí tenemos la pared ventral del corazón. Esto sería la aurícula y esto sería la cavidad ventricular. Y esto es una vista frontal donde tenemos las aurículas, los ventrículos. Aquí vemos las almohadillas endocárdicas. Esto sería la almohadilla endocárdica dorsocaudal. ¿Por qué se denomina almohadilla endocárdica dorsocaudal? Primero, porque nace de la pared dorsal del corazón y crece hacia abajo, es decir, crece hacia caudal. Por eso, la almohadilla endocárdica se denomina dorsocaudal. Dorso porque crece en la pared dorsal del corazón y caudal porque crece hacia abajo, hacia la región caudal del embrión. Mientras que la almohadilla endocárdica ventrocefálica se denomina ventro porque crece de la pared ventral del tubo cardíaco y crece hacia arriba, hacia cefálico. Aquí vemos cómo esas almohadillas endocárdicas dorsocaudal y la ventrocefálica se fusionan para dar origen a una almohadilla endocárdica única que separa las cavidades auriculares de las cavidades ventriculares y delimitan dos orificios: el orificio auriculoventricular derecho y el orificio auriculoventricular izquierdo. Aquí vamos a tener la válvula tricuspidia y aquí vamos a tener la válvula mitral. Bien, ahora vamos a estudiar el tabicamiento auricular. De los tabicamientos, este es el más complejo, sobre todo porque tiene dos tabiques y dos orificios. Entonces, el tabicamiento auricular se da gracias al crecimiento de dos tabiques y a la formación de dos agujeros. Los tabiques son el septum primum, que es el que primero aparece, y el que segundo aparece es el septum secundum. En cuanto a los ostium, hay un ostium que aparece primero, que es el ostium primum, y hay otro ostium que aparece segundo, que es el ostium secundum. Tanto el ostium primum como el ostium secundum, es decir, los dos orificios, se van a formar a partir del septum primum. Entonces, vamos a estudiar el tabicamiento auricular. Aquí en esta imagen observamos las almohadillas endocárdicas, el orificio auriculoventricular derecho, auriculoventricular izquierdo. Esto sería la parte cefálica del corazón en la cavidad auricular y esto sería la parte caudal en la cavidad ventricular. Entonces observamos que de la porción superior y dorsal de la cavidad auricular empieza a formarse el septum primum.
Algo que es importante tener en cuenta es que el septum primum va a crecer hasta que su borde inferior, y préstenle mucha atención al borde inferior del septum primum, entonces decimos que el tabicamiento o la formación del septum primum termina cuando el borde inferior del septum primum hace contacto y se fusiona con la porción superior de la almohadilla endocárdica. En este esquema podemos ver cómo se produce el crecimiento del septum primum. Recuerde que crece de la pared dorsal y cefálica de la cavidad auricular, crece hacia caudal y su borde inferior se va acercando poco a poco hacia la porción superior de la almohadilla endocárdica. Cuando el borde cuando el borde inferior del septum primum no ha hecho contacto con la porción superior de la almohadilla endocárdica, se forma un orificio, una cavidad. Este orificio es el que se denomina como ostium primum. Entonces, ¿qué es el ostium primum? Es el orificio que queda delimitado por el borde inferior del septum primum y la porción superior de la almohadilla endocárdica. Al mismo tiempo en que todavía se observa el ostium primum, en la parte superior del septum primum aparece un orificio, es decir, empieza a haber una resorción, empieza a desaparecer partes de la pared del septum primum en su parte cefálica, y cuando se fusionan esos espacios me forman un orificio que se denomina el ostium secundum. Es decir, que el ostium secundum se forma por una resorción en la región superior o cefálica del septum primum. Y aquí, al final del tabicamiento, al final de la formación del septum primum, vemos como el borde inferior del septum primum hizo contacto con la porción superior de la almohadilla endocárdica, cerrando el ostium primum, y queda en definitiva, después de la formación del septum primum, queda el septum primum y el ostium secundum. Después, al lado derecho del septum primum se va a formar el ostium secundum. Aquí vamos a observar en una vista lateral y en una vista frontal la formación del septum primum y del ostium secundum. Recuerden que el septum primum crece desde la porción superior, dorsal y ventral del tubo cardíaco. Entonces, el borde inferior empieza a crecer y a dirigirse hacia la porción superior de las almohadillas endocárdicas. El espacio que queda entre el borde inferior del septum primum y la porción superior de las almohadillas endocárdicas es lo que se denomina como ostium primum. Aquí vemos el septum primum, el borde inferior del septum primum, la almohadilla endocárdica, la porción superior de la almohadilla endocárdica, y el espacio que queda entre el borde inferior del septum primum y la porción superior de la almohadilla endocárdica es lo que se conoce como el ostium primum. Vemos cómo sigue avanzando el septum primum hacia la porción superior de la almohadilla endocárdica y cuyo borde inferior delimita el ostium primum. Y observamos cómo en la parte superior del septum primum empiezan a aparecer espacios, se empieza por una resorción y empiezan a aparecer espacios. Y cuando se fusionan esos espacios, estos espacios que se formaron en el septum primum, en su parte superior, cuando se fusionan, dan origen al ostium secundum. Y vemos cómo en un momento del desarrollo del septum primum, el borde inferior no ha hecho contacto con la porción superior de la almohadilla endocárdica, y en este estadio vemos que está el ostium secundum y el ostium primum. Cuando termina de formarse el septum primum, desaparece, fíjense, desaparece el ostium primum y solo me queda el septum primum con el ostium secundum. Ahora, al lado del septum primum va a aparecer el segundo tabique que se denomina septum secundum. Este también sigue creciendo y delimita un espacio, y ese septum va a tener también un espacio. Ese espacio, junto con el ostium secundum, va a formar lo que se conoce como el agujero oval de Botal. Fíjense que el borde inferior del septum secundum corresponde con el borde superior de la porción caudal del septum primum. Aquí tendríamos el ostium secundum. Entonces, el agujero oval de Botal está formado por el borde inferior del septum secundum y
el ostium secundum. Y esto funciona como válvula que permite el paso de la sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Es decir, cuando la presión de la sangre que llega a la aurícula presiona o hace fuerza sobre el septum primum se corre hacia el lado izquierdo y se genera una entrada de sangre entre el septum secundum y el ostium secundum, lo que se denomina el agujero oval de Botard. Bien. Ahora vamos a estudiar el tabicamiento ventricular. El tabicamiento ventricular es sencillo porque se forma por un solo tabique, que es el tabique interventricular. Pero hay que tener en cuenta que el tabique interventricular tiene una porción muscular y una porción membranosa. ¿Cómo se forma el tabicamiento ventricular? Se forma por el crecimiento de un tabique que se llama el tabique interventricular. El tabique interventricular, como vemos en la imagen, crece desde la porción caudal del ventrículo. Crece hacia cefálico hasta hacer contacto con la porción inferior de la almohadilla endocárdica. Va creciendo y cuando termina su crecimiento da origen al tabique interventricular que divide la cavidad ventricular derecha de la cavidad ventricular izquierda. Algo importante que vale la pena recordar es que el tabique interventricular tiene una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular deriva del septum inferius o el tabique interventricular y la porción membranosa deriva de la porción inferior de la almohadilla endocárdica, más también va a participar el troncocono, que vamos a ver más adelante en qué consiste. Entonces recuerden que el tabicamiento ventricular se origina por el crecimiento de un tabique interventricular, también lo pueden leer como septum inferius, que crece desde la porción caudal del ventrículo hacia la porción inferior de la almohadilla endocárdica. Y recuerden que cuando termina de hacer contacto este tabique con la porción inferior de la almohadilla endocárdica, termina por cerrarse el tabique interventricular y quedan separadas las dos cavidades ventriculares. Algo importante que quiero que tengan en cuenta es que esta porción media, tanto las almohadillas endocárdicas como las regiones cardíacas que están en relación con las almohadillas endocárdicas, van a sufrir una transformación fenotípica hacia células fibrosas, hacia un tejido fibroso. Es decir, esta región del corazón va a tener un cambio fenotípico hacia un tejido fibroso. Y este tejido fibroso que se forma en las almohadillas endocárdicas y las regiones cardíacas aledañas es lo que va a dar origen a lo que conocemos como el anillo fibroso del corazón. Pues aquí vemos los dos tabicamientos, el tabicamiento auricular, recuerden que se da por un septum primum, un septum secundum, que el septum primum tiene un borde inferior que antes de que haga contacto con la porción superior de la almohadilla determina un orificio que es el ostium primum y que en la parte superior del septum primum se forma un segundo orificio que se denomina el ostium secundum. El ostium primum desaparece cuando el borde inferior del septum primum hace contacto con la porción superior de la almohadilla endocárdica. Al lado derecho del septum primum crece el septum secundum y entre el borde del septum secundum y el ostium secundum forman el agujero oval de Botard. Aquí observamos el crecimiento del tabique interventricular desde la parte caudal hacia la parte inferior de la almohadilla endocárdica y cuando termina de fusionarse me delimita las dos regiones o las dos porciones del tabique interventricular. La porción muscular que deriva del septum inferius, el septum trabecular, el septum ventricular, y la porción membranosa que deriva de la almohadilla endocárdica, la porción inferior de la almohadilla endocárdica y del troncocono. Bien, aquí terminamos el tabicamiento cardíaco. Nos vemos en el siguiente video.